Los pueblos indígenas son beneficiarios de culturas únicas con características sociales, culturales, económicas y políticas diferentes frente a la sociedad en general. Sin embargo, o mejor dicho, por ello, uno de los objetivos más importantes de este nuevo México, de este México de la transformación, es su política social y construir un país con bienestar, buscando así el fortalecimiento de las culturas nacionales en todas sus esferas, como los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación, la salud, la impartición de justicia y, por supuesto, nuestra participación ciudadana. Debemos de reconocer, como ahorita lo explicó la diputada Irma, que la lucha por los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas ha sido complejo, pero no imposible. Desde el año 2001, en el artículo 2 de nuestra Constitución, se sentaron las bases jurídicas para el ejercicio de los derechos humanos de los pueblos indígenas, estableciendo que la nación mexicana es única e indivisible, que tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país desde el inicio de la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales, políticas o parte de ellas. Y asimismo se plasmaron desde ese momento una serie de derechos como decidir sus formas internas de convivencia y organización, elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales a sus autoridades y representantes, el derecho para acceder a las formas y modalidades de propiedad y tenencia de la tierra y a preservar y enriquecer su lengua, entre otros. Con estas reformas constitucionales se fortaleció el marco normativo de los pueblos y comunidades indígenas, pero la realidad es que aún nos falta camino que recorrer. Y pues tenemos que recordar que la ley es perfectible. Y debemos tomar en cuenta que en materia internacional también existen diversos ordenamientos de los que México ha firmado y es parte y en los que tiene la obligación de cumplir, principalmente en estos instrumentos internacionales como garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Específicamente, hoy me toca hablar del derecho a la consulta, derecho que se encuentra establecido en los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, que dispone específicamente que los pueblos indígenas tienen el derecho humano a la consulta previa, mediante procedimientos adecuados para llegar a acuerdos cada vez que se prevean medidas legislativas susceptibles de afectarles directamente. Es por ello que hoy, a través de este conversatorio que celebramos y conmemoramos el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, y como presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado de la República, que tenemos nosotros la minuta en esta materia, celebro el trabajo que ha realizado la Cámara de Diputados con la aprobación de la Ley General de Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que fue además producto de un trabajo que hicieron ustedes exhaustivo, donde llevaron a cabo 10 foros de consulta con la participación de autoridades de las comunidades indígenas de todo el país, un parlamento abierto para recibir e integrar las observaciones a este proyecto. Voy a hacer un resumen muy rápido de lo que contiene esta minuta, que pretende expedir un ordenamiento que regula la consulta de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y que hoy la tenemos en análisis en la comisión que les acabo de mencionar, la Comisión de Gobernación. También en Comisiones Unidas, la Comisión de Gobernación que me honro en presidir, es quien tiene la cabeza, digamos, de este proyecto
y estamos en Comisiones Unidas con Asuntos Indígenas, Minería y Desarrollo Regional y Estudios Legislativos Segunda para el análisis y el dictamen. Y es una ley que se compone de 91 artículos y 6 disposiciones transitorias distribuidas en 6 títulos, donde se establece, voy a hacerlo a grandes rasgos, que los pueblos y las comunidades indígenas y afromexicanas tendrán derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, como una expresión de su libre determinación y un instrumento de participación democrática en la toma de decisiones en todas las cuestiones que les atañen, particularmente cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles a afectarles. Los resultados de estas consultas indígenas serán vinculantes para las partes y con esta ley se crean las condiciones necesarias para resolver problemas graves de marginación, discriminación, pobreza que viven muchos pueblos indígenas y afromexicanos. Como puede observarse, se trata de un ordenamiento que ha sido consensado entre los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas a través de la celebración de estos foros. Y hoy que la tenemos nosotros aquí en análisis y en discusión, les quiero informar, si me lo permite la presidenta, que el estatus que guarda ahorita esta minuta que ustedes aprobaron está sujeta a un gran debate prácticamente en 2 temas o en 2 cuestiones. Primero, en el año 2020 se notificó la sentencia del amparo en revisión en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió amparar a una persona que es la quejosa contra los actos reclamados, que pedía que expidiéramos, que estábamos en omisión en el Congreso, para expedir la Ley General de Consulta previa, libre, informada, adecuada, culturalmente y de buena fe. Por lo que el Congreso de la Unión tiene la obligación de expedir tal ordenamiento. Sin embargo, no se ha cumplido este mandato. ¿Por qué? Porque hay voces al interior que manifiestan, que argumentan que se requiere una reforma constitucional para poder expedir una ley general en la materia. Cuestión que hay otras voces que difieren porque, en primer lugar, acabo de mencionarles que tenemos un mandato judicial en donde el Congreso de la Unión debe cumplir con su obligación de legislar en la materia, y segundo, porque de una interpretación de los artículos 1 y 2 constitucionales, así como del artículo 2 transitorio de la reforma del año 2001, se determina la obligación del Congreso de la Unión a legislar o emitir una ley en materia de consulta indígena. Y asimismo, frente a este carácter fundamental de los derechos humanos, no se puede olvidar el artículo 73, fracción 31 constitucional, que contempla una facultad residual para expedir las leyes que sean necesarias a objeto de hacer efectivas las facultades del Poder Legislativo concedidas en la Carta Magna. Por tanto, si partimos de que los derechos fundamentales son la base del Estado constitucional y el Congreso de la Unión debe cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución y en el derecho internacional de los derechos humanos, pues también estamos obligados a expedir una ley sobre la consulta indígena. Sin embargo, les digo que este es el gran debate que hay que hacer hincapié en que se ha anunciado, ayer los escuché en otro foro, se ha anunciado y se ha planteado en diferentes espacios que el gobierno federal presentará una iniciativa de reforma constitucional integral en materia de pueblos y comunidades indígenas, la cual entendemos por lo que dijeron ayer que se encuentra en análisis en la Consejería Jurídica y se ha además de que al interior, esto por un lado, pero al interior de este Senado y creo que de la Cámara de Diputados también, al interior del Congreso de la Unión, se ha manifestado
las voces pública y abiertamente la intención de no legislar nada por parte de varios grupos parlamentarios que incluso han anunciado una mora constitucional. Y esto pues nos ha llevado a, tengo que decirlo abiertamente, a polarizar posiciones en cuanto a la forma de lo que tenemos que legislar. Es decir, hacemos una reforma constitucional para poder hacer la ley general o podemos entrar a legislar directamente como lo podemos hacer como Congreso de la Unión. Y quiero decir que esto es una controversia que hay al interior, más no en la forma de pensar, y me atrevo a decir que por de parte de todos los grupos parlamentarios, en donde tenemos muy claro que tenemos que privilegiar y fortalecer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos. En lo personal, yo nada más me resta decir que los senadores y senadoras del grupo parlamentario de Morena estamos puestos y listos en la mejor disposición para construir la mejor propuesta y estaremos pendientes de las iniciativas que en los próximos días y los acuerdos a los que en los próximos días tengamos. Y pues finalmente nada más me resta aprovechar la ocasión para reiterar mi agradecimiento por la invitación a este conversatorio a la diputada Irma Juan Carlos, porque nos da la oportunidad de que también conozcan cuál es el estatus real en la Cámara de Senadores de esta minuta y que pues esto es un tema que nos incumbe a todas y a todos como mexicanas y mexicanos integrantes de una nación de composición pluricultural con derechos igualitarios sin distinción alguna y que es por lo que estamos aquí, porque no haya ninguna distinción y tengamos las herramientas necesarias para poder hacer valer nuestra voz en igualdad de condiciones. Muchas gracias y de nuevo mi saludo fraterno a todas y a todos los que están presentes. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestra amiga senadora, a quien también le enviamos un fuerte abrazo y le agradecemos